Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @RafaRufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical. El día de hoy continuamos con un temita que comenzamos la semana pasada y hoy nos acompaña Eunice Díaz de la Vega, que es activista mexicana por los derechos de las personas con discapacidad. Y un poco ya lo platicábamos con Liz la semana pasada, que era, no estamos hablando de esta clásica discapacidad motriz de la silla de ruedas, y que es súper importante, pero que ahora estamos tratando de arrojar un poco de luz hacia otro aspecto del cuidado también de nuestros derechos humanos. Así es que, Eunice, bienvenida. Cuéntanos un poquito más allá de esta breve presentación como activista. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es este motivador que te trae el día de hoy a platicar con nosotros? Gracias, Rafa, por la invitación. Saludos cordiales a tu público. Bueno, pues yo desde hace 11 años soy activista en derechos humanos para las personas con discapacidad. La motivación principal de mi trabajo es poder, mediante mi propio testimonio, apoyar a otras personas, ejercer el apoyo entre pares a otras personas que están pasando por la misma situación que yo, acompañarlas en su proceso. ¿Cuál es esa misma situación que yo? ¿Cómo empezaste esto? Porque por la manera en la que me lo platicas, pues hay una historia detrás. No fue que un día dijiste, ay, me voy a volver un activista porque sí, sino que algo pasó y algo dolió. ¿Qué pasó? Pues yo comencé a edad muy temprana con esta discapacidad psicosocial. Tenía yo 17 años, estaba en la preparatoria. Empecé con síntomas muy fuertes, que me ocasionaban mucho miedo. Estaba yo en la escuela, entonces pues les comenté a mis papás y pensaron que yo me estaba drogando porque escuchaba voces, veía cosas O sea, dijeron, extrañas. esta niña anda en Sí. malos pasos porque está sintiendo esto. Y de inicio ya eso es, entiendo yo, que no había mucha más información de dónde hacerse, pero ya es en sí un acto de discriminación, ¿no? O sea, llega una menor de edad y dice, papá, mamá, me está pasando esto. Y lo primero es, algo estás haciendo mal tú. Claro. ¿Cómo empezó esto? O sea, empezaste primero con estas voces, con esta sensación de ansiedad. ¿Había otros síntomas antes? ¿Te aislabas? ¿Te costaba trabajo socializar? ¿Te acuerdas cómo empezaste con este proceso? Pues comenzaba a sentir en las clases de la preparatoria que las paredes se cerraban. Ok. Y me salía corriendo, llorando, y mis compañeros me preguntaban qué me pasaba, y yo no sabía qué estaba pasando. ¿Veías que la habitación se hacía más pequeña Yo o era sentía una sensación? Era una sensación, entonces yo sentía como que me iba a asfixiar adentro. Ok, entonces estabas en clase con los demás Ujú. y de repente te daba esta sensación de estar en un lugar pequeño, encerrada, en una situación incómoda, peligrosa, pero seguramente sin saber exactamente qué era eso que te estaba provocando como ese miedo, esa ansiedad. Sí, me ocasionaba, sí, mucha ansiedad porque yo decía, bueno, pues yo hace unos días estaba bien y de repente me pasa esto, y luego empecé a escuchar voces en mi mente agresivas que me pedían que me hiciera daño. Ok, que ya eso ya marca un síntoma importante. Y tú empezaste entonces a escuchar, ¿qué escuchabas? ¿Un hombre, una mujer? ¿No era algo como definido? ¿Cerca, lejos? ¿Qué empezaste a escuchar? ¿Cómo Una era eso? una voz en mi cabeza muy potente de un hombre muy agresivo, Un hombre muy agresivo, que decía cosas feas, cosas agresivas, que me ordenaba que lo te daba hiciera, órdenes, que te decía que qué. que que me arrojara a los carros, lo llegué a intentar, Ok. que me quitara la vida, que me tomara pastillas, que me cortara.
Claro, que es muy diferente a situaciones donde podemos ver en un adolescente un tema de un, vamos a llamarle berrinche o de una situación con sus amigos. Aquí tú escuchabas dentro de tu cabeza una voz muy agresiva que te daba órdenes y que estaba ahí contigo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y vas con tu familia y les dices, oigan, me está pasando esto. ¿Y luego qué sucedió? Pues de hecho me llevaron a una institución, no recuerdo cómo se llama, porque en ese momento creo que era Vive sin drogas, algo así. Ujú. Me llevaron y me entrevistó una trabajadora social, luego una psiquiatra, y fue cuando le dijeron a mi mamá que no, que yo tenía una depresión muy profunda y que había ahí un trastorno psiquiátrico, una discapacidad psicosocial. Ok. Ellos la orientaron a mi familia porque ya me estaban, híjole, regañando, no dejando salir a ningún lado. Ya estaban pensando lo peor de mí, estaba muy pesada el ambiente familiar. Okey. O sea, había también como un nivel de tensión, de Sí, agresión, no sabían realmente cómo ayudarte, ¿no? Ese era sí, era el problema. ¿Y te hospitalizan? sí, me hospitalizaron en el Juan N. Navarro, Ajá, pero yo no quería, yo estaba suplicando que no me hospitalizaran, okey. porque yo decía, me acuerdo que le decía al médico, le estaba escribiendo a máquina y le comentaba, no, es que no me quiero quedar, o sea, a mí me da mucho miedo separarme de mi casa, ¿qué me van a hacer aquí? ¿Qué me va a pasar? Ujú. Y pues como era menor de edad, me quedé ahí sin mi consentimiento y a mí no me parecía justo. Claro. Yo me enojé mucho porque yo decía, bueno, o sea, soy menor de edad, pero tengo voz y voto, existo. O sea, tengo derecho a ejercer. Ahora lo veo así porque soy activista, ¿no? Lo que se llama mi capacidad jurídica, Ujú, mi derecho a tomar decisiones. Y en ese momento, aunque no era activista, yo, pues, me daba cuenta que lo que estaban haciendo conmigo no estaba bien, de quererme retener en contra de mi voluntad. ujú, Me causó mucha ansiedad, me puse a llorar, me tiré en el piso, me dio una crisis nerviosa muy fuerte. ujú. Okey. Ujú. Te hospitalizan, ¿te fue bien, mal, muy bien? ¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizada? ¿Te acuerdas? Muchísimo tiempo, yo sentía que ya no salía de ahí, 3 meses. 3 meses estuviste Sí, hospitalizada. fue muy pesado. Que recordemos una cosa importante, no es lo mismo 3 meses para una persona que tiene 30 años de edad, que para una que tiene 18, 14, 10 meses de edad. Evidentemente, esta sensación del tiempo cambia. Para ti 3 meses debió haber sido muchísimo tiempo. Claro, mucho. Esos 3 meses, que fue bastante tiempo, ¿te atendieron bien? ¿Te atendieron mal? ¿Mejoraste? ¿Saliste peor? ¿Cómo te fue? Pues, la verdad es que no me sirvió, porque, de hecho, yo le comentaba a la psiquiatra que me estaba atendiendo todos los síntomas que tenía y jamás, dieron con la discapacidad psicosocial que yo tenía, el diagnóstico que es esquizofrenia. Ujú. Eh, Me dejaban medicamentos, para otras cosas, para depresión, para ansiedad. Sí, de hecho, Entonces, me no. llama la atención, ¿no?, que el diagnóstico que me dices con el que te ingresaron fue una depresión grave, Sí, cuando el síntoma principal que me estás comentando es que escuchabas voces agresivas constantemente, pues nos hace pensar en un diagnóstico diferente como trastornos psicóticos, uno de ellos, esquizofrenia, y evidentemente un tratamiento no tiene nada que ver con el otro, pero después de esos 3 meses, ¿bajó la ansiedad, disminuyeron las voces? A lo mejor se tardaron mucho en llegar a un tratamiento correcto, pero sí lo alcanzaron, ¿o no? A lo mejor tú dices, en ningún momento dimos en ese momento con el diagnóstico correcto, con el tratamiento correcto, no saliste mejor de como entraste. no, de hecho, para mí, yo he estado hospitalizada 8 veces en toda mi Ujú, vida. ujú, Ha sido una pesadilla, ujú, porque soy una persona muy libre, me gusta hacer muchas actividades y creo que todas las personas
con discapacidad psicosocial tenemos derecho a estar libres, a estar incluidas en la comunidad, a hacer nuestras rutinas, nuestras actividades. Y yo he vivido en experiencia propia y he visto a otras personas que han estado segregadas en este tipo de instituciones, como lejos de mejorar, podrán mejorar los síntomas, o sea, los síntomas como son, pues, las voces, la paranoia, todas estas situaciones que conlleva tener una discapacidad psicosocial, pero no mejora el estado de ánimo, no mejora esa ansiedad, ese miedo. Entonces, podrás salir a lo mejor sin voces, ¿no? Por ejemplo, pero sales con una terrible depresión, con nada de energía, porque hay, hospitales en los que no te pueden hacer nada, o de la misma depresión no quieres ¿Estuviste levantarte de la cama. en el Navarro, en el Juan N. En el Navarro, Navarro, en el Ramón de la en Fuente el Instituto Nacional de y en Psiquiatría, que es de donde salí el yo? Ajá. ¿En es dónde más? estuve también en el Fray Bernardino. En el Fray Bernardino Álvarez, okey. Fíjate que yo recuerdo en el Instituto Nacional de Psiquiatría hay un área especial, una clínica dedicada a trastornos psicóticos y esquizofrenia. Y me acuerdo mucho de un profesor que nos decía: "Mira, tenemos a este paciente, es un hombre de 50 años de edad, tiene tantos años con el diagnóstico de esquizofrenia, perduran algunas voces, tiene estos pensamientos paranoides, tal". Decía, ¿qué creen que es lo que más quiere él para sentirse mejor? Y ya pues alguien por ahí dijo, no, pues yo creo que las voces, no, yo creo que estado de ánimo. Y la respuesta que nos dio fue muy linda porque decía, lo que nos ha pedido siempre es poder trabajar, Claro. vivir en su casa, Sí. tomar sus decisiones, trabajar. Claro, nosotros tenemos que atender los síntomas, pero en realidad, claro que son importantes, pero pasan a segundo término, ¿no? Lo que Sí. queremos todos, por lo que me estás diciendo tú, pues es esa parte humana de sentirnos libres, de sentirnos tomados en cuenta. ¿Dónde empezó este giro de tu vida que te llevó a decir, ok, tengo esta discapacidad social, cognitiva, etcétera, pero puedo comenzar un proceso de levantar la voz, de hablar a favor de los derechos humanos, de decir lo que yo pido, que es lo mismo que piden muchos? ¿Cuándo empezaste ese camino hacia el activismo? Primero empezó en el Hospital Ramón de la Fuente, Ujú, en un grupo que se llamó Amarte. Yo ujú. estuve ahí en ese grupo de los 22 años a los 30, estuve como unos 8 años en esa agrupación. Era un grupo inicialmente fomentado por la institución, Sí, pero que hacían y que le daban vida las personas que vivían con estas discapacidades que iban y formaban parte de este grupo, ¿correcto? sí, yo recuerdo, Rafa, que primero cuando salías de estar hospitalizado, se formaban varios grupos de acuerdo a cada tipo de discapacidad psicosocial que tenías. Ujú, Daban pláticas a los familiares, también a nosotros, a los usuarios, ujú, y ya una vez que pasabas por ese proceso, entrabas a Grupo Amarte, que significa Amantes del Arte. ujú. Entonces, fue un proyecto increíble en el que yo me empoderé bastante, en el que empecé a ver la discapacidad psicosocial con otro enfoque, que comencé a darme cuenta que yo no era esa discapacidad, que yo era más que eso, que podía lograr muchas cosas en compañía de mis compañeros, que podía hacer una vida normal, que tenía derechos. Empecé a ver, muchas salidas, opciones para poder salir adelante. Ok, mencionas una cosa importantísima, lindísima, que es, yo no soy esta discapacidad. ¿Qué diferencia hay entre esto que tú vas identificando que sí eres con esto otro que son estos síntomas que te pasan? ¿Cómo tú en tu interior, en tu cotidianidad, cómo distingues una cosa de la otra? Pues, yo me acuerdo que en una ocasión tuvimos una terapia grupal en este grupo, en esta
asociación de Amarte, Ujú. y estábamos comentando a los compañeros, hicimos una reflexión grupal, que tener una discapacidad psicosocial, pues, no es cosa del otro mundo. Es como, por ejemplo, cuando te enfermas del apéndice, o tienes diabetes, hipertensión. O sea, el cerebro también enferma, también fallan los neurotransmisores, las sustancias. Ujú. Entonces, hay mucho estigma alrededor de esta discapacidad, cuando no debería haberlo, porque la salud mental, pues, es, parte de toda la salud en general, como por ejemplo, cuando vas al cardiólogo, cuando vas al neumólogo, Oye, y es hablando parte de de. estigmas, pues, en general, los temas de salud mental, pues, son altamente estigmatizados, pero sin duda creo yo que la cereza del pastel, así, la situación más estigmatizada en términos de salud mental es la esquizofrenia, Bastante, ¿no? Es de esta idea incluso de que sí, se vuelven personas agresivas, incapaces de cuidarse a sí mismas, que en cualquier momento pueden hacer una cosa sí, terrible. Y yo estoy platicando desde hace varios minutos con una persona que no solo no es así, sino que además ha aprendido un montón a valorarse, cuidarse y que además se ha volcado a dar un servicio social a la comunidad. Entras a este grupo Amarte, pero ahí todavía siento yo que tú estabas recibiendo más que aportando, un poco en esa transición, pero sí, luego viene otra etapa de tu vida en la que francamente te dedicas a dar, a levantar la voz, sí. a crear, formar parte de estos colectivos. ¿Qué pasa después de Grupo Marte? Pues, lo que pasa es que primero comencé con Grupo Amarte, después Radio Abierta. ¿Qué es Radio Abierta? Es un proyecto también de inclusión para personas con discapacidad psicosocial, donde mediante la radio, em, bueno, no, ya no he acudido, pero durante varios años acudí, Ujú, se reúnen en un lugar, era antes el Aguam Xochimilco, ahora están en un café, ujú, y van personas con discapacidad psicosocial, pueden ir personas, que no tengan esta discapacidad, es un espacio abierto, inclusivo, a comentar temas de discapacidad psicosocial. También la gente lee poemas, toca guitarra, se ve mucho la cuestión artística. Es un lugar para expresarse, es un lugar para sí, expresarse, para conectarse, para para conectarse, conocerse. sí. Entras a Marte, participas en Radio Abierta. ¿Qué vino después? El colectivo Chucán. Que ese ha sido un poco la joya de Sí, la sí, corona, ese ¿no? fue Platícame más, por favor. ya fue el trampolín. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo entraste? ¿Quién lo formó? ¿A qué se dedican? Cuéntame un poquito más de Chucan. Pues, el colectivo Chucán, recuerdo que precisamente en una sesión de radio abierta conocí a Natalia Santos, que colaboró hace tiempo con Raúl, fue, su mano derecha de Raúl Montoya, que es director del colectivo Chucán. Ella fue la que me invitó, y yo estaba como pensando si dejar a Marte, irme a Chucán, y dije: "No, pues yo tengo que seguir avanzando, conocer otros proyectos". Entonces, Ujú. me decidí por Chucán, y desde que llegué, o sea, en la primera sesión, conecté muy bien con Raúl Montoya, con Natalia, Ricardo Sánchez, que en ese momento era asistente de Raúl. Me explicaban acerca del proyecto, nos fuimos a comer juntos una torta, un Oye, refresco. me hace Sí, sentir, ¿no? Que con lo que me platicas, ha habido proyectos y colectivos y situaciones en comunidad que han aportado más a tu salud mental que varias de las hospitalizaciones que has tenido. no, totalmente. O sea, yo realmente para mí pensar en estar otra vez en un hospital psiquiátrico, no, 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 no. ¿Qué haces tú para no estar otra vez en un hospital psiquiátrico? ¿Cómo lo previenes Pues he tú? aprendido, he pasado por mucho para llegar a este punto, y es por eso que para mí es muy importante el apoyo entre pares. Eh, yo lo aprendí de otros compañeros, lo aprendimos entre todos, que lo primero es, eh,
tiene uno que reconocer los síntomas de alerta, los foquitos rojos que te pueden llevar a una recaída. O sea, saber esto que estoy sintiendo no está no está bien. bien, sí. ¿Y qué hacemos cuando surgen estos síntomas de alerta? Acudir a urgencias Ujú, del hospital que te atiende ok. para que te ajusten el medicamento. Hay un ajuste de medicamento, si no estás tomando terapia psicológica y lo considera necesario el psiquiatra o O sea, ¿sí ujú, consideras que el acercarte a un grupo, una institución médica, profesionales de la salud mental en las que confías, sí es un punto importante, sí te da un punto de arraigo, ¿no? De decir, estoy sintiendo esto, pues voy con doctores, con profesionales que sí me puedan ayudar. claro, es un punto de apoyo muy importante, un Ok. soporte muy importante. Pero voy para no estar, ¿no? O sea, Exacto, voy para hacer para evitar pequeños ajustes, tener un sí, diálogo, comentar en dónde estoy, pero realmente lo que te está dando este arraigo y fuerza son esta creación de comunidad entre pares que te hace convivir, hablar, entras a Chucana. ¿Qué rol te tocó de inicio? ¿Cuál tienes ahora? ¿Qué ha pasado con tu actividad ahí? pues de inicio siempre fui el alma de la fiesta, Ajá. porque era Tenían siempre el puesto vacante, dijiste yo. Ajá. siempre era la que movía ahí a que fuéramos al café, al cine, a bailar. Ajá. Les decía: "Oye, ¿y si hacemos meditación? ¿Y si hacemos, yoga? ¿Y si hacemos aquí, ponemos esa terapia? O si ponemos, unos rotafolios y dibujamos". O sea, me empecé a pedirle permiso a Raúl para poner dinámicas, y otros compañeros, les gustó y empezaron también a juntarse conmigo, y ya empezamos a hacer todos dinámicas. Haces meditación. Sí, ¿Desde cuándo? ¿Cómo entraste a eso? pues desde que estaba en la preparatoria me gusta mucho, leer metafísica, hacer meditación, yoga, mi abuelita me enseñó yoga, No me digas, tu mi abuelita te enseñó abuelita yoga. a los 85 años ella hacía yoga. Porque mira, por ahí hay quien dice que en aquella época no hacían yoga ni los hindús, ¿no? O sea, era una cosa más bien rara la meditación. Yo me acuerdo principios de los 80 todavía era una cosa así como gente rara, quién sabe qué Sí, están haciendo. Y fíjate que es uno de los temas que a mí me fascina y que yo creo que deberíamos de saber mucho más sobre el impacto genuino que tiene nuestro sistema nervioso central, una cosa tan accesible, tan barata, tan claro. linda como la meditación. A la fecha practicas meditación. Sí, antes de dormir me pongo mis audífonos, al despertar, siempre pongo la canción de Señor Sol Ajá. y la bailamos todos en la casa. Todo esto entonces te va dando esta Sí, vida, ¿no? Y a ti entonces te tocó en Chucán ser el alma de la fiesta. sí. ¿Y qué más están haciendo? ¿Dónde están tocando puertas, levantando la voz? ¿Qué están buscando como el siguiente paso a conquistar? Pues ahí en el colectivo estamos buscando que se una más gente, que llegue gente que llegue a proponer. Hemos, algo que me parece muy importante, muy interesante, es que hemos ido a escuelas privadas, particulares, Ujú. a platicar con los estudiantes en derecho, en psicología, en psiquiatría, acerca de lo que sentimos al estar en una institución, lo que nos agrada, lo que no nos agrada, cómo nos gustaría ser atendidos, ¿Te acuerdas cómo de no. alguna de esas visitas que me quieras comentar que digas, esta me llamó la atención por algo en particular o en general son así? Que me cuentes, ¿cómo son estas visitas a estos lugares? Me acuerdo cuando fuimos, con estudiantes de la UNAM, estaban estudiantes de psiquiatría y de psicología. Entonces, sí que se causó mucha polémica porque, pues, esto fue hace 10 años, todavía, pues, era una visión todavía más estigmatizada. Uy, o sea, imagínate, Sí, ¿no? Hay que explicarles a los alumnos y padres de familia sí, que vienen personas con esquizofrenia a la institución. sí, ¿Qué es estaban, eso? pero nos quedaban viendo como bichos raros. Oye, Sí. y se logró. ¿Y qué pasó después de que
tuvieron oportunidad de hablar y expresar cómo se sentían? Pues muchos psiquiatras estaban bien sacados de onda, ¿Por porque qué? nosotros les hablábamos de la convención, les hablábamos de vida en comunidad, artículo 19, de derecho a vivir en la comunidad de manera independiente, capacidad jurídica, Ujú. derecho a trabajar, derechos sexuales y reproductivos. Entonces ellos como que nos decían que lo mejor era estar en una institución psiquiátrica por nuestro bien, que lo mejor era que Que si nos son un poníamos poco frases que tiene uno ahí sí, metidas en la cabeza, porque sí, sí, ¿no? Porque ya nos decía Liz la vez pasada, a las personas les va mejor si hay un proyecto adecuado y le damos un seguimiento en comunidad que institucionalizados. no, Pero claro, traemos esta idea y estos sí. condicionamientos de no, esa gente tiene que estar aislada, institucionalizada y es por su bien. Nos ven como peligrosos también, porque también todo esto lo ¿Son ha marcado peligrosos? no, somos carismáticos. Oye, fíjate que yo conozco a una persona muy querida, la doctora Nadia Becerril, hizo una tesis de psiquiatría legal donde analizaban pues el tema de los delitos, ¿no? ¿Qué tantos delitos cometían las personas que tenían eh, algún tipo de discapacidad social, de un trastorno mental? Y pues claro que cometían delitos, muchos delitos menores en búsqueda de comida, refugio, y entonces, oye, pues es que se metió a un lugar que es propiedad privada. Pues sí, tenía frío, ¿no? Estaba lloviendo. Pues es que se robó. Sí, tenía hambre. Y vemos la mayoría de los delitos graves ejercidos por personas que no tienen un diagnóstico, un trastorno mental, una situación así. Y entonces ustedes fueron y empezaron a platicar con gente que decía, pues es que estas personas son peligrosas y deben de estar Sí, encerradas y decían, pues ni estamos encerradas y además de aquí nos vamos a los tacos y luego nos vamos a sí, meditar y luego vamos a hacer yoga y cambiar la percepción que había al respecto. sí, nos veían tranquilos, informados, Ujú. relajados, bien, y entonces yo los veía muy desconcertados, o sea, decían: "Bueno, es que no puede ser que tengan discapacidad psicosocial", o sea, Claro, ¿con quién estoy platicando? sí, ¿De qué me hablas? estaban perplejos. Oye, y luego, te acercas a DRI, que ya Liz nos platicaba un Sí, poco más. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cuál es tu rol? ¿Cómo has participado tú como activista en DRI? pues, para mí estar en DRI ha sido siempre un enorme placer, un honor. Yo me acerqué, eh, porque me pedían mi apoyo para compartir mi experiencia. A mí me gusta compartirla porque, es una manera de ir avanzando en este proceso para hacer cambios en la comunidad, para que las personas que me están escuchando, que tengan una discapacidad psicosocial, se puedan sentir identificadas y apoyadas, sepan que así como yo pasé momentos difíciles y ahora llevo una vida bonita, feliz, ellos lo pueden lograr. Entonces, pues, aterrizando un poquito más, pues, a charlando con Eric Rosenthal, que es el director, ejecutivo de DRI, y con su esposa Lowry, les pedí una oportunidad para trabajar en DRI. Estuve 9 meses como becaria Ujú. en DRI, aprendí muchísimo, muchísimo de la Lisbeth Brizuela, de mis compañeros, de Eric, de su esposa. Participé en varios eventos internacionales acerca de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Okey. Em, y fue para mí mucha emoción. Me acuerdo cuando me dio la noticia, Lisbeth, que estaba yo me dijo que me tenía una muy buena noticia, y yo dije: "Pues, ¿qué será?". ¿Qué Sí, pasó? o sea, no Ajá. sabía yo qué. Y me lo dijo por Zoom, me puse a saltar, a gritar de ¿Cuál la fue la alegría noticia? que estaba yo contratada para trabajar con ellos como becaria. Sin duda alguna, la 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 estigmatización que tenemos de las personas con discapacidad es que, pues, si tienen que estar encerradas porque son peligrosas, pues, evidentemente
no tienen la capacidad de trabajar. Y lo que tú me dices que corrobora un poco lo que platicaba mi maestro, al contrario, ¿no? No solo es un derecho que hay que ejercer, sino además entender que puede ser la piedra angular para que una persona, así como tú, Eunice, esté bien, esté feliz, se Claro, sienta bien consigo mismo y esté aportando a los demás. sí, claro, y de hecho el apoyo entre pares es increíble. En el colectivo fue impresionante cómo todos llegamos con muchos problemas, o sea, todos nos sentíamos eh, con depresión, con ansiedad, enojados por estar hospitalizados, enojados con nuestras familias por Por haberlos estigmatizarnos, por habernos hospitalizado, por... hospitalizado, por tratarnos como niños, porque no nos dejan tomar decisiones, por que nos acompañaban a las sesiones y nosotros no queríamos que nos acompañaran. Claro. Y este apoyo fue increíble porque todos fuimos creciendo. O sea, yo ahora veo a mis compañeros y ya un compañero, pues, ya trabaja en la compañía de títeres, otra compañera en el gobierno y así ya no estaba escalando. Entonces, los admiro muchísimo, de verdad, es que han crecido todos mucho, pero ha sido un crecimiento grupal y DRI nos apoyó muchísimo para crear, eso fue nuestro gran apoyo para podernos constituir y lo agradecemos muchísimo y lo más importante es que todos ahí tenemos una discapacidad psicosocial y está dirigido por personas con una discapacidad psicosocial, entonces no nos pueden contar, o sea, no sabemos lo que estamos haciendo, entonces nos sentimos orgullosos de nuestra organización. Me gustaría un poco para ir cerrando que me Sí. digas, por un lado, ¿qué le dices, qué le recomiendas a una persona que se está dando cuenta de que tiene una discapacidad? A lo mejor acaba de salir de un primer internamiento, a lo mejor pronto le va a tocar una primera hospitalización o está teniendo síntomas. ¿Cuáles serían tus recomendaciones generales para una persona que está en esa situación hoy en día desde donde lo ves como activista? En primer lugar, informarse acerca de lo que le está pasando. Mm. Ya si tiene ya el diagnóstico como tal, informarse. Eh, También tenemos el derecho a pedirle al psiquiatra que nos explique qué nos está pasando, a que nos dé bibliografía de lo que nos está pasando. Podemos buscar apoyo en ese tipo de grupos como Colectivo Chucán, como Radio Abierta, visitar la página de DRI, buscar información en YouTube también acerca de esta discapacidad, pero sobre todo no dejarnos llevar por el miedo. No dejarnos llevar por el miedo me Sí, parece una síntesis hermosa, pero también, y marcas, y era la otra cosa que te quería preguntar, ¿qué quisieras pedirles a estas chicas, estos chicos que se están formando en medicina, en psicología, en psiquiatría, en enfermería especializada en temas de salud mental? ¿Cuál es ese llamado, esa petición, ese reclamo? ¿Qué te gustaría decirles desde la perspectiva de un activista? ¿Cuál es la solicitud para nosotros? pues que nos vean como seres humanos, que haya más empatía, que se sensibilicen, que no nos tengan miedo, porque también hay psiquiatras que nos tienen miedo. Ujú. Em, que se pongan en nuestro lugar, o sea, ustedes qué quisieran, cómo quisieran ser tratados si tuvieran una discapacidad psicosocial, que conozcan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también se incluyan a los grupos como DRI, Radio Abierta, Colectivo Chucán, Orgullo Loco, Mad in México, todo lo que está ahorita latente y lo que va a seguir surgiendo, porque tenemos que estar todos unidos, Rafa. No somos aparte, porque ahora ya estamos avanzando en este proceso, pero hace unos años atrás se veía así como que psiquiatras contra personas con Sí, discapacidad sí, psicosocial, ¿no? exacto, exacto. Así era antes. Que digo, yo Sí, no sé si tú sepas, pero es que ese es el eslogan del podcast. Les sí, decía yo, aquí todos estamos locos, ¿no? Tomaba yo esta sí, frase de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, precisamente para romper esta idea de yo estoy bien porque estoy de este lado de la bata, tú estás mal porque claro, estás del otro lado de la bata. Y eso es algo con lo que tenemos que acabar sí. ya. Última pregunta y con esto cerramos.
¿qué estamos esperando para que las instituciones, qué estamos esperando de las instituciones privadas y gubernamentales? ¿Qué necesitamos de estos grupos que de una u otra manera pues tienen en sus manos una parte muy importante de construir un lugar mejor? Estamos esperando que trabajen, que realmente se activen, que no nos dejen para después, porque esto ya es apremiante. Como lo comentaba mi colega Lisbeth Brizuela, ya tenemos décadas documentando personas que mueren, que sufren torturas, tratos crueles e inhumanos, que todo esto ya cuando ese tipo de sujeciones, de tortura, es con conocimiento y es de manera consciente, ya se informó y el Estado parte no hace nada, México no hace nada, son crímenes de lesa humanidad. Ya caímos en crímenes de lesa humanidad. Entonces es muy severo lo que está pasando. Un crimen de lesa humanidad viene en el Estatuto de Roma, que es cuando es un crimen ya intencional, perpetuado, consciente. O sea, a sabiendas yo gobierno de que esto pasa, permito que esto siga pasando. Sí. Y por tanto ahí ya hay una culpa importante que le podemos brindar a estas instituciones, ¿no? Tú deberías de estar haciendo algo al respecto. Sí, porque de verdad, o sea, yo también he ido con Lisbeth a este tipo de monitoreos y yo salgo llorando. Son condiciones completamente infrahumanas, son lugares en los que si yo estuviera ahí, yo creo que ya no sé qué hubiera pasado. Son lugares desoladores, tristes, antihigiénicos, donde las personas te piden que las saques de ahí. Claro. Entonces yo creo que el gobierno no está trabajando y está siempre volteando hacia otros lados, ¿no? Creo que las personas con discapacidad psicosocial, al tener esta estigmatización y al ser visto como peligrosos, nos tienen como a nivel literal y a nivel de una manera metafórica encerrados. Así como que se quede en la orilla, que se quede sujeto para que no moleste y luego vemos. Y queremos todo lo contrario, ¿no? Sí. Una integración y creo que es el elemento principal que has estado trabajando. Eunice Díaz de la Vega, activista mexicana por los derechos de personas con discapacidad. Muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te pueden encontrar? Y si alguien quisiera acercarse a Chucan o cualquiera de las instituciones, ¿cuál sería el medio de contacto que consideras mejor? ¿Cómo te podemos encontrar de inicio? Claro que sí, nos pueden encontrar como Colectivo Chucan AC en el Facebook. Me pueden encontrar también en mi correo electrónico eunice.diazescobar@gmail.com y ahí estaremos atendiéndolos. En el Colectivo Chucan podemos apoyarlos bastante para que puedan tener este empoderamiento. No están solos, están acompañados. Sabemos personas también que hemos pasado por esto y los invitamos a que se unan a este apoyo entre pares y entre todos podamos lograr este apoyo en comunidad que estamos buscando y que se reconozca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eunice, muchísimas gracias y qué gusto que sigas siendo el alma de la fiesta. Cuando gustes, los micrófonos están abiertos. Gracias por venir. Gracias, Rafa, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como @RafaRufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.